espacio Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria nuestra, la patria de Duarte, pero también la patria de Luperón, que es la patria antillana, caribeña, la patria de Simón Bolívar, de José Martí, la patria grande de nuestra América morena, conversando con un hermano, con un amigo, con un camarada de Puerto Rico, Tito Román, cineasta, con quien vamos a conversar sobre su primer documental, El Antillano, que lo que tengo entendido y vi algunas cosas que estuve buscando en las redes, refiere bastante o fundamentalmente el pensamiento del padre de la patria borinqueña, de Ramón Emeterio Betances, un hombre de Puerto Rico, pero que también es un hombre nuestro, que es un hombre de Cuba, porque Ramón Emeterio Betances, hijo de un dominicano, pero además vivió con nosotros, hizo mucho por República Dominicana, por los dominicanos pobres. Entonces, de estas cosas vamos a conversar con Tito Román Rivera. A ver, Tito, nos alegra siempre que esté con nosotros, y yo doy gracias a Milagros Rivera y a Fernando Quiles, que hicieron posible este contacto para cosas buenas, claro, para cosas buenas. A ver, tu trabajo El Antillano, que es tu primer documental, ¿por dónde anda? Las preocupaciones que tuviste para trabajar este tema. Bueno, primero quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Milagros y a Fernando por hacer el contacto para nosotros poder exponer nuestro trabajo y el mensaje de nuestra lucha una vez más desde acá de la hermana República Dominicana, y también enviar un saludo cariñoso a Santiago Castro Ventura, que es un dominicano muy querido por nosotros, fue uno de los colaboradores para este documental, y también al padre de este proyecto, que es Félix Ojeda Reyes, que lleva más de 30 años trabajando sobre la figura de Betances, investigando, y bueno, ya finalmente concluye lo que son las obras completas de Betances en conjunto con Paul Estrade, el francés antillano Paul Estrade, muy solidario con todas las causas de nuestra América, un martiano, un betancino de gran calidad, y Josefina Toledo, que es la cuarta entrevistada de este documental, Josefina, cubana, que se especializa en la figura de Lola Rodríguez de Tío. Y un saludo para todos ellos, ¿verdad?, en reconocimiento por su gran aportación. Antes de comenzar a hablar sobre este proyecto que pudimos estrenar el pasado año 2014 en Puerto Rico, y que también te lo quiero regalar para que tengas copias de él, y que pues puedas difundir por acá también y compartir con otras personas. Ambos proyectos, ¿verdad?, vamos a estar presentándolos por acá en República Dominicana. Próximamente vamos a estar anunciando la fecha y el lugar. Esperamos que pueda hacer una de esas presentaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando con el vicerrector para coordinar eso. Y pues nada, básicamente este documental surge, la idea de hacer este documental surge desde mi estancia en la Escuela de Cuba, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, fundada por el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y al principio yo estaba haciendo una investigación para hacer un trabajo sobre don Pedro Albizu Campos, pero estando en la escuela que se levanta en una conversación con un hermano francés el tema de Betances, y pues yo tenía una camiseta de Betances, y cuando estaba compartiendo con este amigo francés me dice: oye, ¿quién es ese que tú tienes en la camiseta? Y yo: mira, precisamente este que yo tengo aquí se desarrolló en tu patria, estudió desde que tenía 10 años de edad al sur de Francia, en Tolosa, y luego de eso se movió a París a estudiar medicina, y pues se formó como revolucionario en la revolución antimonárquica en París de 1847, y se desarrolló allá y regresa al Caribe a hacer revolución, a llevar la revolución por la independencia de Puerto Rico, por la antillanía. Y entonces luego de eso es perseguido por el gobierno de España y es desterrado y muere en tu país. Y entonces en esa conversación que tengo con el francés le digo, porque siempre todas las conversaciones en la escuela de cine terminaban con una recomendación de ver una película o de ver un documental, y en ese momento pues me encontré con que no existía ningún documental ni ninguna película que abordara la historia y la figura de Ramón Emeterio Betances. Entonces ahí fue que la mente me hizo clic al momento de yo decirle: si tuviera un documental aquí te lo prestaba ahora mismo para que vieras qué interesante la historia de esta figura, que es el padre de la patria puertorriqueña y que se le reconoce como el antillano, que es el seudónimo que él utilizó para llevar a cabo e impulsar un proyecto de confederación antillana, que básicamente él es el ideólogo principal, y con esas ideas contagia a otros patriotas de nuestro Caribe, incluyendo
doctor Félix Ojeda Reyes y le planteo la idea de hacer un proyecto sobre Betances, y él pues de manera muy contenta, muy alegre, acepta la propuesta y comenzamos nuestro viaje. Pudimos ir a Francia a entrevistar a Paul Estrat, a visitar la escuela donde Betances estudió medicina, algunos lugares donde Ramón Emiterio Betances trabajó y vivió. Pudimos entrevistar a Paul, pudimos entrevistar a Josefina Toledo en Cuba, viajamos hasta Cuba también. Estuvimos aquí en la República Dominicana entrevistando a Santiago Castro Ventura y filmando en la calle, filmando en República Dominicana. Cruzamos por la frontera de Jimaní, llegamos hasta Haití, al pueblo de Chacmel, que fue un lugar donde Betances vivió con su hermano Felipe. Para los que no saben, Betances es hijo de padre dominicano. Felipe Betances es dominicano, que se va a Puerto Rico y se casa con la madre de Betances y tienen varios hijos. Y el hermano de Betances se llamaba igual que su papá, Felipe. Luego de la revuelta, de la revolución del Grito de Lares, decide emigrar a Haití para resguardarse, y ahí es que Betances viaja también y está un tiempo en Haití. Entonces Betances, la descripción del antillano le cae perfecta, porque no es solamente la ideología o el seudónimo, sino que Betances en su ejecución como revolucionario desarrolló y se solidarizó con las luchas de la República Dominicana, las luchas de Haití, las luchas de Cuba, y en su propia sangre ya él era un antillano. La mezcla la cargaba consigo porque su padre, como ya dije, era dominicano y su madre puertorriqueña. Una pregunta técnica, sin que esto nos desvíe del objetivo central del tema. Se habla técnica porque yo no manejo el tema, y como cineasta puedes ayudarme en esto, de documental, de película. Se presenta esto como un documental, y en la conversación que tuviste con el estudiante francés en La Habana, si tuviera un documental sobre Betances te lo mostraría, te lo presentara, y así conoce mejor a Betances. Arimaniel Cruz, cineasta boricua, dice: Ayotzinapa en mí le da voz e imagen a una lucha que nos toca a todos. Es una película que habla de frente con los hechos y sus víctimas. Toda película es un documental, no todo documental es una película. ¿Hay alguna diferencia conceptual o de trabajo de extensión o de contenido o de trama entre la diferencia entre documental y película? Sí. Muy brevemente, para yo tener la idea más o menos clara. Sí, bueno, existen películas documentales y existen películas ficción. O sea, todas son películas. Bien. Todas son películas. El nombre de película viene de lo fílmico, de sí, como principalmente o inicialmente se le llamaba la película fílmica. Todo documental es una película. Claro. Todo. Lo único que el contenido, la orientación es diferente. Exacto. Es centrado en un tema que puede ser educativo, que puede ser de denuncia, que puede ser de investigación. Más basado en retratar una realidad o contar una historia que sucedió en la realidad. Y bueno, hay diversidad de documentales, hay documentales observacionales, documentales educativos, de entrevistas, hay muchas formas de hacer documentales. Sí. Está documentado. Sí, y ya la ficción pues envuelve la escritura de un guión, traer actores que se aprenden ese guión y entonces se paran frente a la cámara y en alguna locación pues se hace la escena y se va. Es otra narrativa, pero son dos vertientes de lo que es el cine ficción y cine documental, pero todo es cine y todo es película. Muy bien, te hago la pregunta porque como este es un programa educativo de orientación, los que están viéndonos pudieran estar haciendo la pregunta, y por eso entonces yo sirvo de instrumento para preguntar lo que el amigo televidente le inquieta en este momento que nos está mirando. No, y qué bueno que lo hagas, porque es una duda que mucha gente tiene. La gente piensa solamente que las películas son las de ficción y que los documentales no son películas. No, ambos son películas. Pero hay dos divisiones, dos caminos, película documental y película ficción, que de hecho la historia del cine comienza con el cine documental, en realidad. Luego es que de alguna forma pues desde el teatro se toma para, mira, esto que están haciendo en el teatro, vamos a filmarlo y se convierte en una película. Pero lo primero que inicia el cine, la historia del cine, es el cine documental. Muy bien, Tito Román, si usted me da su anuencia, pudiéramos pedir al señor director, el Control Master, que nos deje rodar el tráiler de este documental y luego entonces seguimos la conversación. Y bueno, y aprovecho para anunciar la página del documental, que es Soy Anti
soyantillano.com, soyantillano.com. Ahí pueden encontrar el trailer y también ver el documental. Tanto en YouTube como en Google. Entrando a la web. Bueno, en YouTube encuentras el trailer, pero entrando a la web pones soyantillano.com y eso te va a llevar a un enlace donde puedes ver el trailer, y posterior a eso, si decides verlo, pues lo puedes alquilar, porque es la forma en que nosotros financiamos estos proyectos. Es importante que diga esto: este proyecto no fue apoyado por el gobierno de Puerto Rico. O sea, el gobierno de Puerto Rico, un gobierno colonial, no tuvo ningún interés de promover la figura de Ramón Emeterio Betances, y en parte eso es lo que discute el documental, porque Betances es una figura escondida para el pueblo puertorriqueño, completamente desconocida para el pueblo puertorriqueño. Es una cosa muy fuerte. Es como si aquí nadie supiera quién fue Juan Pablo Duarte, o si en Cuba nadie supiera quién es José Martí, o en Venezuela nadie supiera quién es Simón Bolívar. Pues lamentablemente nuestra condición colonial de más de 100 años ha sometido a nuestro pueblo a un desconocimiento de la historia en aspectos tan fundamentales como reconocer quién es el padre de la patria puertorriqueña. Y eso es parte de lo que denuncia el documental, es parte de nuestra historia y es parte del cine que hacemos, que es un cine independiente, de contracorriente, que va, ¿verdad?, dándole voz a los que el sistema no quiere darle voz. Así que nada, pueden ver el documental y apoyarnos accediendo a la página de soyantillano.com, y pues vamos a ver el trailer. Vamos arriba, señor director. ¿Tú has escuchado a algún gobernante de este país mencionar la figura de Betances? Toma dos. No se trata de esa imagen del revolucionario tosco, grosero, que te grita, que para convencerte a lo mejor te ofende. Betances es un libertador de ideas, de personas, de principios. Y es entonces un ilustre desconocido. Es el legado de Betances, ese legado de que tarde o temprano esa autodeterminación va a llegar. Interesante verlo. Este trailer es más breve que el anterior, ¿no? Sí. El otro tiene una fuerza que, wow, conmueve. Pero este es interesante porque es un documental que recoge ideas de patria, porque hablar del padre de la patria, de una nación, es hablar de ideas, y de ideas primigenias, de ideas fundadoras. ¿Cuáles hallazgos encuentra Tito novedoso, actuales en Betances? Sí, mire, y precisamente estando aquí en la República Dominicana, yo creo que la visita y la conversación que tuve con Santiago Castro Ventura, el doctor Santiago Castro Ventura, fue muy interesante, y te voy a ser honesto, se pudiera hacer un documental completo de lo que fue la labor de Ramón Emeterio Betances solamente en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si hay un país en el Caribe en que Betances estuvo mucho tiempo y que pudo ejecutar mucho más allá de su acción como revolucionario, fue en la República Dominicana. Tanto así que Betances en algún momento fue considerado y fue propuesto para ser presidente de la República Dominicana, cosa que él declinó y no aceptó, porque la gente que estaba trabajando con Betances en la República Dominicana, desde Meriño hasta Luperón y otros tantos, ¿verdad?, de esa época, le reconocían las grandes capacidades que tenía Betances para ser presidente de cualquiera de las repúblicas, de las que estaban naciendo y de las que estaban por nacer en nuestro Caribe. Betances fue diplomático de la República Dominicana en Europa, fue diplomático del Partido Revolucionario Cubano en Europa, y bueno, hizo un trabajo increíble en muchos aspectos, tanto en la medicina, porque el trabajo voluntario que Betances hace en Puerto Rico, combatiéndole lo que fue la epidemia de cólera, ayudando a los más pobres, a los esclavos, a los
también lo hizo aquí en la República Dominicana. Cada vez que Betances llegaba a República Dominicana, ponía un anuncio en el periódico y hacía visitas a los campos, a las zonas más remotas, para ofrecer la medicina de forma gratuita al pueblo dominicano. Y las filas, dicen que las filas eran larguísimas, y Betances, de forma paciente y con la pasión que tenía, ofrecía ese servicio. Aparte de eso, hizo un trabajo importante como diplomático en el aspecto económico, apoyando muchos de los proyectos de desarrollo económico para ayudar a la República Dominicana. Y bueno, fue un aliado de los restauradores de la independencia. Como ya te dije, tenía una estrecha relación con Gregorio Luperón, tanto así que fue como el padrino de su hijo, de Jacobo Luperón, que estudió en Francia, y que Betances apadrina, protege y se convierte como un padre. O sea que la relación de Betances con estas dos figuras en particular, con Meriño y con Luperón, fue muy cerrada. Debemos saber, ¿verdad?, que Meriño era un sacerdote, y que era un sacerdote revolucionario. Estuvo en Puerto Rico predicando en Mayagüez, y ahí es que empieza la relación conspiradora entre Betances y Meriño, tanto así que Meriño participa del Comité de Dirigentes Revolucionarios del Grito del Aire. Él conspira con ese movimiento del Grito del Aire. Así que Meriño es un dominicano también que se solidariza con la causa de Puerto Rico, y posterior a eso, pues Betances devuelve toda esa gestión de Meriño en Puerto Rico, la devuelve en solidaridad también hacia la República Dominicana, aportando con armamento, aportando con acciones, con ideas, con diplomacia. Realmente es interesante todas las vertientes que tenía Betances como humano, más allá de como revolucionario. El aspecto de la solidaridad, que es un aspecto revolucionario también, si vamos y lo profundizamos, es un aspecto revolucionario. Pero Betances, escritor, periodista, novelista, médico, científico, político, revolucionario, diplomático, son figuras grandes que cuando venimos, ¿verdad?, a analizarlas una por una, Eugenio María de Hostos, José Martí, son figuras, ¿verdad?, que deben ser de estímulo, y por eso fue que nos lanzamos a hacer este documental, porque hoy en el siglo XXI las ideas de Betances siguen vivas. La necesidad de una confederación antillana en nuestro Caribe todavía es una necesidad, y es una asignación que tenemos pendiente y que tenemos que impulsar todos nosotros. O sea, lo que tú estás haciendo con este programa y lo que llevas años ¿verdad?, trabajando en solidaridad con Puerto Rico, es ese pensamiento betancino, ese pensamiento hostosiano, ese pensamiento martiano, que es la integración de nuestra región. Y los imperialistas, el gobierno de los Estados Unidos, se ha empeñado en ponernos de espalda, en dividirnos y no permitir que ese bloque, que tiene un potencial increíble de convertirse en una potencia mundial, el Caribe se puede convertir en una potencia mundial, tanto en el aspecto cultural, en el aspecto científico, en el aspecto económico. Es increíble el poder que tiene el Caribe, desde Jamaica, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico y el resto de las islas. Es un potencial increíble que a veces nosotros mismos no lo vemos, y que Betances sí lo vio, y que propuso ese proyecto de confederación antillana y de integración. Y bueno, nos urge a nosotros en particular, a los puertorriqueños, ya lograr nuestra emancipación, nuestra independencia, y luego de que logremos eso, pues nos vamos a dirigir a convocar, ¿verdad?, a emplazar el resto de los países del Caribe a crear esa confederación antillana, que tiene mucho sentido en el siglo XXI. Tanto así que si nos vamos a otras regiones a nivel del mundo, ha sucedido integración, ha sucedido búsqueda de esa integración. La Unión Europea, lo que impulsó Chávez recientemente en nuestra América Latina, ¿verdad?, la espada de Bolívar, la bandera de Bolívar, que es la integración de los pueblos desde una perspectiva para la solidaridad, para el intercambio económico en solidaridad, intercambio intelectual, científico. Ese es el camino que nuestros grandes próceres y patriotas levantaron durante siglos pasados, y que por eso el documental se titula El Antillano, porque Betances trasciende Puerto Rico, abraza las causas de la liberación de los países del Caribe, y más allá que eso, lo más importante, la liberación humana, porque hay que mencionar que fue uno de los grandes abolicionistas de nuestro Caribe. Interesante escuchar a Tito Román sobre estos temas. Cierto que los pueblos de las Antillas históricamente se han intercambiado a sus hijos
para bien, sobre todo para bien. Betance de alguna manera es dominicano, su padre es dominicano, estuvo con nosotros acá una buena parte del tiempo que él vivió en estos territorios caribeños, pero igual Betance muy solidario con Cuba y su proceso de lucha por la independencia. Gómez hacia Cuba, pero el proyecto de Gómez y Martí era independizar a Cuba y seguir la lucha hacia Puerto Rico para lograr la independencia de Puerto Rico. En el año 1838, cuando Duarte está aquí fundando el Partido Revolucionario, un partido de liberación nacional que era trinitaria, en ese mismo momento un joven dominicano, Sterling, está conspirando en San Juan, en Puerto Rico, junto a Andrés de Vizcarrondo. Son detectados. Andrés de Vizcarrondo puede salir y se va a Venezuela. Sin embargo, Sterling, un joven de apenas 21 años, fue fusilado, fue guindado, ahorcado y luego quemado su cuerpo. Y este joven no se conoce en Puerto Rico, pero cuando uno busca los apuntes de Rosa Duarte, encuentra estos datos porque lo ofreció Andrés de Vizcarrondo, que fue vecino de Duarte y de Rosa Duarte en Caracas, allí en Venezuela. Entonces, nuestro pueblo se han estado intercambiando los hijos, los héroes. Hosto, la gran labor de Hosto la desempeña aquí en República Dominicana, su labor docente, su labor pedagógica. Y Gómez, ni se diga, en Cuba. Y la labor de Atuey cuando sale de aquí, de nuestra raza aborigen, hacia Cuba, para alertar a sus hermanos aborígenes que estaban en Cuba de lo que estaba pasando aquí en la República Dominicana, en esta parte de la isla, ¿no? Que todavía no éramos república, pero va en ese gesto de solidaridad. Y eso ha sido la historia de nuestro pueblo. Una anotación final, el tiempo se nos fue. Tito decía, Puerto Rico con más de 100 años de colonialismo. Es como si estuviera refiriendo el colonialismo solo a la dependencia de Estados Unidos, pero son más de 500 años de vida colonial, porque fue colonia de España. Es decir, Puerto Rico nunca logró su independencia plena. Entonces tiene 500 años y más en resistencia, porque la lucha por la independencia no es de ahora, frente a Estados Unidos. Hay una historia larga de lucha de los borinqueños por la independencia desde los tiempos de la colonia española. Desde Aguaybaná. Sí, entonces aquello es grande. El tiempo se nos fue. ¿Algún mensaje final, sí, Tito? Solo puntualizar el hecho de que para que la gente entienda por qué Betance estuvo mucho tiempo en la República Dominicana, y es que Betance no podía pisar Cuba, porque Cuba todavía quedaban dos colonias de España en América, que eran Cuba y Puerto Rico. Entonces, de cierta manera, Betance no podía pisar Cuba, nunca pisó Cuba. Cuando en Puerto Rico fue desterrado, tampoco podía estar en Puerto Rico y se paseaba entre San Tomás, entre París, la República Dominicana y Haití, pero se desempeñó mucho tiempo aquí en la República Dominicana y merece una investigación. Quién sabe, en el futuro se pueda hacer un trabajo específicamente, porque lo merece y es un tema que no se ha investigado mucho de Betance en la historia dominicana. Pero en pensamiento y amor estuvo en Cuba y con Cuba, con Haití, con Santo Domingo, con Puerto Rico. El gran antillanista Ramón Emeterio Betance. Aquí se le tiene mucho respeto y mucha admiración a Betance. E incluso había un centro médico con el nombre Centro Médico Betance, Centro Médico Doctor Betances, ahí en la Bolívar, casi esquina Máximo Gómez. Para nosotros más que un placer, un gran honor, Tito, tenerte aquí en el espacio. Si te quedan todavía días en la República Dominicana y puedes dentro de tu apretada agenda estar con nosotros de nuevo, este espacio se sentirá siempre orgulloso y honrado con tu presencia acá, y que podamos seguir compartiendo ideas antillanistas, ideas de patria, ideas de amor, ideas de una Latinoamérica unida, ideas sobre todo de eso, de solidaridad. Gracias a Tito Román, borinqueño, dominicano, cubano, antillano, latinoamericanista, por estar con nosotros. Para ustedes muchas bendiciones, y recuerden que este espacio es un compromiso con la patria, con el ideal duartiano. Y este espacio, Tito, estuvo siempre dedicado aquí a Oscar López Rivera por su libertad. Por eso hoy lo tenemos junto a Ana Belén, ahí como que se abrazan en el fondo del estudio. Gracias, Tito, gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a Tomás Ramos por haber compartido el primer tramo de este espacio con nosotros. Muchas bendiciones.